ahorita iba caminando por las calles siendo cool y en una tienda de recuerdos me encontré con esto. Se trata de un supuesto billete de $1.000.000. Wow, ¿se imaginan eso? ¿Se imaginan tener un billete con este valor? Miren aquí, este es el billete de $1, el de $5, $10, $20 y $1.000.000 imaginarios. Sostener este billete, tener supuestamente tanto dinero en mi mano, me puso a pensar en que esta cantidad que toda nuestra vida idealizamos cada día tiene un valor menor. Toda nuestra vida crecemos con la idea de que $1.000.000 podría solucionar todos nuestros problemas, nos alcanza para tener una existencia de lo más cómoda, para ayudar a un sinnúmero de organizaciones, para acabar con el hambre en el mundo, para construirte tu propio batimóvil. Vaya, puedes ser Batman con $1.000.000. Pero la realidad es que con cada día que pasa, esto nos permite hacer mucho menos. En varias partes del mundo esto se puede convertir en muchísimo y en otras, sinceramente, no es tanto. Verán, en este momento me encuentro en la ciudad de Nueva York y los contrastes de lo que significa $1.000.000 son impresionantes. Mientras que en ciudades como la Ciudad de México o Buenos Aires en Argentina, esto te podría comprar posiblemente un edificio, en una como Nueva York te alcanza únicamente para un espacio de aire. ¿Sabían ustedes que el valor promedio de las propiedades en Nueva York es de $1.15 millones? Obviamente existen mucho más costosas y mucho más económicas, pero la media es de $1.15 millones. Y esto si hablamos de un espacio en las alturas. Si hablamos de espacio de suelo, de tierra como tal, $1.000.000 te compran aproximadamente 26 metros cuadrados. ¿Por qué sucede esto? Muy sencillo, porque si tú inviertes en espacio de suelo, puedes sacarle mucho más si construyes para arriba. Resulta impresionante ponerte a pensar cuánto valor le puedes añadir a una construcción. Tomemos este edificio como referencia, que tendrá unos 30 pisos de altura. Si lo divides de tal manera que en cada piso se hagan 3 propiedades de $1 millón cada una, estamos hablando de que toda esta torre tiene un valor de más de $90 millones. ¡Wow! $90 millones. ¿De dónde sale tanto dinero? Pero regresamos a lo mismo. $90 millones puede ser muchísimo o tal vez no tanto, dependiendo de la parte del mundo donde te encuentres. $90 millones si te vas a una parte menos céntrica de esta ciudad, te compra tal vez 3 edificios. Si te vas, por ejemplo, a la Ciudad de México, seguramente te compra una unidad habitacional masiva. Si te vas para Dubái, tal vez te compre un edificio y medio. Curioso, ¿no? El valor promedio de las propiedades es más barato en Dubái que en Nueva York. Si te vas a otra rama de inversiones, $90 millones te compra únicamente un avión. Es verdad, y ni siquiera un avión tan grande, uno de tamaño bastante promedio. Algo así como un Airbus A320 de los que usan Interjet y Volaris. Y así sucesivamente. Si te vas cambiando de lugar y de idea de inversión, tu dinero puede ir valiendo cada vez mucho menos. Entonces llegaremos a tal punto en el que podamos sostener $1 millón en nuestras manos en forma de un billete. Si nos vamos a un futuro muy lejano, esto no suena tan descabellado. Piénsenlo, hace tal vez unos 30 años con una moneda se podían hacer muchas cosas. ¿No les ha pasado que están viendo una película vieja o están platicando con sus abuelos y les dicen así de: no, mijito, antes con una moneda te ibas al cine, te comprabas unas palomitas, un refresco e invitabas a una muchachona, y ahora esta moneda ni siquiera te alcanza para comprar un boleto del metro? Esto mismo pasa con $1 millón. Hace unos años tenerlos te hacía literalmente millonario, y hoy en día, irónicamente, con $1 millón no eres millonario. Con $1 millón hoy en día te alcanza
para un departamento de unos 100 metros cuadrados en este edificio te alcanza para comprarte unos 4 taxis amarillos. ¿Sabían ustedes eso? ¡Qué impresionante! Cada taxi amarillo cuesta aproximadamente $250,000. Y no es tanto, hace unos 3 o 4 años costaban arriba del $1,000,000 cada uno. Pero con la llegada de Uber, Lyft y más aplicaciones móviles de choferes, su precio ha decaído bastante. Con $1,000,000 puedes comprar tal vez un McDonald's, y no creo que en esta zona, seguro en una zona mucho más desolada. Unos 5 o 6 camiones de helado, tal vez media licencia de un Starbucks en esta zona, o podrías gastarte el $1,000,000 entero comprando 2 de estos superautos. He ahí la grande e importante diferencia entre gastar e invertir. Puedes gastar el dinero en autos o en lujos que en unos años van a valer mucho menos, o invertirlo en propiedades y negocios que en unos años van a valer mucho más. Lo mismo sucede cuando tú dejas tu dinero únicamente ahorrado. Puede perder su valor increíblemente. Si hoy en día con $1,000 te compras tal vez el nuevo iPhone X10 edición limitada, al paso que va creciendo esta economía, en unos años $1,000 tal vez te alcance para comprarte un par de pantalones y una playera. Así que supongo que este video es algo así como una reflexión para mí mismo y para ustedes de que tenemos que pensar bien en qué hacer con nuestro dinero. Más aquellos que somos de países en vías de desarrollo cuyas monedas no definen el valor internacional de las cosas. Siempre puede ocurrir una catástrofe que haga que tu dinero valga mucho menos. Que de la nada, por poner un ejemplo, tus 20 pesitos que valen $1 van a valer únicamente $0.50. Y si antes con tus 20 pesos te comprabas una docena de huevos para prepararte tu huevito con katsun en las noches, ya nada más vas a poder comprar 6 de ellos. Porque así es, amigos míos, como curiosamente este planeta funciona, y como con cada día que pasa $1,000,000 se convierte en algo menos impresionante. Y así es como concluiremos con este video. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. ¿Fue una aventura esto? ¿Catalogaría como una? ¿Ustedes qué opinan? En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, y como siempre, amigos míos, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, a quien $1,000,000 irónicamente ya no lo hacen millonario.